Saludo a todos los amigos, soy Adiel desde España. Traigo un video muy interesante en este día que se titula Poetas Nacionales de Cuba, mitos y realidades. Bueno, el tema de los poetas nacionales ha sido abordado muchísimas veces por escritores, críticos, periodistas y han sido múltiples las listas que han dado, que han aparecido con los nombres de aquellos denominados como poetas nacionales de Cuba. Pero todas estas listas tienen un denominador común y es la disparidad, la diferencia que hay entre ellas. Casi se puede decir que hay una lista diferente para cada persona que haya hablado sobre este tema, aunque ciertamente algunos nombres sí se repiten dentro de estas listas. Pues cuando leemos sobre el tema, hay algunos nombres recurrentes. Se habla, por ejemplo, de José María Heredia como poeta nacional, se habla de José Martí. En algunas de esas listas he visto el nombre de Julián del Casal, también de Juan Clemente Cenea. Eh, También aparece, bueno, pues Agustín Acosta, Nicolás Guillén, he visto nombres como Emilio Vallagas, en fin, una cantidad muy grande de listas diferentes con nombres de poetas nacionales. Y bueno, pues para abordar este tema tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué requisitos debe tener un poeta para ser catalogado como poeta nacional? En este caso de Cuba, que es lo que estamos hablando. ¿Qué requisito debe de cumplir un poeta para poder ser nombrado como poeta nacional de Cuba? Yo he hecho un resumen y creo que hay 4 requisitos fundamentales que debe cumplir un poeta para ser nombrado como poeta nacional. Creo que como primer requisito debe ser un poeta conocido y respetado en toda Cuba. No basta solo con ser conocido en una provincia del país, sino que es necesario que sea conocido como un poeta respetado en todo el territorio nacional y fuera de él, porque claro, sobre todo en el siglo XIX había muchísima emigración, muchos poetas y escritores también vivían fuera de Cuba. O sea, ese para mí debe ser el primer requisito. El segundo requisito, desde mi punto de vista, debe tener una crítica favorable en su tiempo. O sea, los críticos del tiempo en que vivieron tenían que tener una opinión muy favorable, porque hay muchos poetas que han sido populares, pero la crítica no le ha sido favorable porque por la simplicidad y a veces lo absurdo de los temas que se tratan, ¿no? Y creo que también necesita que la crítica de su tiempo, los críticos de su tiempo, lo avalen como un gran poeta. Y la número 3 de las características que debe tener un poeta para ser denominado poeta nacional, creo que su obra debe reflejar o debe estar en línea con los anhelos y con los deseos del pueblo en su tiempo. Para usar una frase que muy trillada, pero que siempre nos salva, es que sea un cronista de su tiempo. Sí, que su obra refleje los problemas, los sentimientos, las aspiraciones de los cubanos en una época determinada, que es la época en la que vive el poeta. Esas 3 características son muy importantes. Ahora, si miramos estas 3 características, hay varios poetas, tanto del siglo XIX como del siglo XX, que cumplen con estos requisitos. Los ya dichos, nombrados como José María Heredia, que habíamos dicho también Juan Clemente Cenea, pues podemos hablar por supuesto de José Martí, de eso no hay ninguna duda. Pero falta un cuarto requisito que aunque no es importante desde el punto de vista literario, pero sí es muy importante a la hora de definir un poeta nacional. Y ese cuarto requisito que dejé para el final es que sea eh, nombrado de esa manera por una autoridad competente. Y en este caso la autoridad competente es donde reside la soberanía
nacional. ¿Y dónde está? Bueno, pues en los congresos, en el Senado, en el Parlamento, bueno, como en la Cámara de Representantes, no sé, en los distintos países tienen nombres diferentes, pero ahí el poder legislativo, pues de un país sea el que nombre al poeta y le dé ese título de poeta nacional. Y ese cuarto requisito es el que soslaya la inmensa mayoría de los escritores y los articulistas, los críticos que han hablado del tema, y puedo asegurar que, bueno, pues yo, porque no, claro, no he leído todo lo que se ha escrito del tema, pero más del 90 o el 95% de lo que se escribe es falso. Más del 95% de los que han sido nombrados como poetas nacionales no lo son. Y por eso quiero abordar, y que son mitos, por eso digo que es mitos y realidades. La verdad es que en Cuba solo hemos tenido 3 poetas nacionales, solo 3. En el caso de José María Heredia, que es un grandísimo poeta, el propio José Martí, Julián del Casal, son poetas grandes que hemos tenido. Pero es que antes de 1902 no existía ninguna autoridad competente que pudiera nombrarlos como poeta nacional. Por tanto, ninguno de ellos fue poeta nacional, no fueron nombrados, aunque sí la crítica y los cubanos podemos reconocerlos como poetas nacionales, algunos de estos, pero lo cierto es que ninguno de ellos fue poeta, ninguno de ellos fueron poetas nacionales. ¿Quiénes han sido los poetas nacionales cubanos? 3. El primer poeta nacional que tuvo Cuba fue el matancero Bonifacio Birne, quien fue nombrado en el año 1920 por el Congreso de la República de Cuba. Ese fue nuestro primer poeta nacional, que tenía todas estas características, pero que además fue nombrado por el Congreso de la República de Cuba. ¿Qué otro poeta? Bueno, pues el segundo poeta nacional fue Agustín Acosta, también nacido en la ciudad de Matanza. El matancero Agustín Acosta fue el segundo poeta nacional cubano que fue nombrado en el año 1955 también por el Congreso de la República de Cuba. Y luego finalmente en el año 61 fue nombrado Nicolás Guillén también por la autoridad competente. Desde mi punto de vista, el nombramiento de Guillén, no es que Guillén no reúna las condiciones, creo que Guillén fue un gran poeta, pero si en el 55 se nombró un poeta nacional que fue Agustín Acosta, sin duda el mejor, el más grande poeta cubano del siglo XX, Agustín Acosta. Creo que 6 años después nombrar otro poeta nacional, creo que no fue acertado. Además, Agustín Acosta después de 1959 siguió viviendo en Cuba. Pero bueno, sucedió de esa manera y no se puede hacer ninguna otra cosa. Eso fue lo que sucedió y Nicolás Guillén es el actual poeta nacional de Cuba y ya no ha sido nombrado ningún otro poeta nacional. Por tanto, para terminar este vídeo, todos esos mitos que se hablan de Heredia, incluso José Martí, no fue tampoco poeta nacional. José Martí es el héroe nacional de Cuba, el apóstol de la independencia, pero nunca fue nombrado tampoco como poeta nacional, aunque tendría, por supuesto, todos los requisitos para ser nombrado. Pero la realidad es que quien lo nombra es después de 1902, después cuando llega a la República. Y han sido esos 3 poetas que le he mencionado. Bonifacio Birne, nuestro primer poeta nacional, luego Agustín Acosta Bello en el año 1955 y finalmente Nicolás Guillén. Bueno, espero que este vídeo te haya aclarado un poco el panorama de los poetas nacionales y que te sirva para seguir aprendiendo un poco más cada día. Bueno, un saludo para todos. Adiós.